Te has encontrado en un momento donde tienes que revisar un documento amplio, rescatar las ideas principales y es más, practicar con una especie de evaluación este material para poder conocerlo y exponerlo o rendirlo, etcétera. Pero el tiempo es el que está limitado, pues hay un recurso que nos va a ayudar rápidamente a trabajar. Vamos a ver. En el caso de las inteligencias artificiales, estoy más que seguro que has podido ver esta inteligencia artificial que te permite hacer lecturas a los PDFs. El sitio Chat PDF, una de las características que tiene en su potencial es que justamente, a diferencia de otros, es que permite mayor capacidad de textos, en hojas en el texto, mejor dicho, hasta 100, y que este archivo no tiene que pasar de los 10 megas en la versión gratuita hablando. Obviamente ya la versión Pro ha de permitir que puedas tener más particularidades en relación a esa referencia que hice anteriormente. Bueno, el procedimiento es desde el computador o una URL, puede ser directamente, y para hacerlo de una forma práctica vamos a nosotros usar un procedimiento de este tipo con un archivo que permite ver también que la calidad no es tan un requisito, ¿ya? Para poder tener una lectura de estos archivos. Sin embargo, si está totalmente escaneado y las imágenes no son claras, pues no va a poder rendir. Eso también hay que reconocerlo. Como podemos apreciar, en el lado izquierdo tenemos la cantidad de libros que ya se han ido revisando. Te permite hacer 50 consultas de forma gratuita por día y, como hemos comentado, una capacidad hasta 100 hojas como máximo. Aquí yo tengo un texto de 72. Vamos a apreciar directamente qué es lo que me brinda ChatPDF en su desarrollo. Como podrás ver, ya extrae ciertas ideas principales del texto que ya hizo un reconocimiento rápido entre su estructura. Bueno, pero la cuestión es, ¿cómo me ayuda estos pequeños indicadores a hacer una consulta o proceder de otra forma? Vamos a empezar con esto. Vamos a hacer clic en estas consultas de referencia que ya ha identificado esta inteligencia artificial. Entonces vamos a preguntar cuál fue el papel de Lizardo Pérez. Es un texto de Salazar que indica que Lizardo Pérez fue un fundador de una escuela elemental en el núcleo de Ica, a 8 kilómetros de la frontera con Chile, que tenía solo 8 alumnos y además Pérez estableció escuelas en ríos limítrofes con Brasil. También indica que tenía el carácter combinado de escuelas, núcleos de desarrollo económico. Bueno, también voy a hacer un clic en la segunda opción que me permite ver mucha más referencia de este texto y podemos apreciar justamente más información, pero hay algo en particular que tiene esta inteligencia artificial que si yo puedo hacerle una consulta, por ejemplo, hacerle esta pregunta, ¿qué explica? Y copio la descripción del sumario de Warisata, solamente ese pedazo del texto. Fíjense, voy a copiarlo aquí mismo a la pregunta que estoy lanzando y vamos a hacer esa corrección de esta parte del texto que ingresé. Le damos Enter y vamos a ver qué nos responde. Coloca entre comillas el subtítulo y dice es un capítulo del libro de la Taica, lo de Carlos Salazar Mostovo, que describe la fundación de la escuela de Guarizata el 2 de agosto de 1931 por el profesor Elizardo Pérez, etc. Entonces puedo hacer consultas más específicas, más concretas en relación a la visualización del texto que yo estoy estudiando. Muy aparte de aquello, puedo encontrar particularidades a partir de estas guías que me da el texto. Por ejemplo, vamos a hacer una tercera consulta, la idea principal que detectó. Y en esta etapa habla de que la escuela estaba ubicada en un centro de explotación comunalista. ¿Ya? Además, dice, la escuela no tenía recursos adecuados y los maestros tuvieron que trabajar en condiciones difíciles. A pesar de estos desafíos, los maestros y estudiantes de Huarizata lucharon por la educación y liberación de los indígenas bolivianos. Podríamos hacer una consulta más particular a partir de esa idea que nos responde en esta pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los desafíos? Fueron los desafíos. Vamos a corregir ese detalle, ya estamos. Vamos a la pregunta y pues me empieza a explicar que incluyeron
la opresión y discriminación en un centro de explotación monolista, la falta de recursos. Además, la escuela tuvo que luchar contra la resistencia de las autoridades locales y nacionales que se oponían a la educación indígena. Bueno, perfecto, hasta ahí puedo seguir rescatando, haciendo preguntas, chat, etcétera. Pero algo que me pareció muy interesante de este tipo de inteligencias artificiales es que nos permite hacer una instrucción a partir del texto en la que la inteligencia va a crear preguntas y podemos identificar las respuestas correctas. Bajo puede ser este prompt, digamos, que le va a instruir esa actividad. Plantea 5 preguntas con opción múltiple, identificando la respuesta correcta. Bueno, le damos enter y ahora es nada más esperar y que nos diga a ver qué está pasando con esta pregunta. ¿Sabe qué es Guarizata? Es una ciudad en Bolivia, una escuela en Bolivia, y si ustedes se percatan, al lado de la respuesta correcta me marca justamente el texto que me identifica justamente qué inciso es la que ha elegido, o bueno, en la pregunta bajo la lectura que he ido dando, lo correcto. Potenciales de este tipo de inteligencias es que con este tipo de estrategia o de recurso de trabajo puedo ampliar la información que estoy recibiendo, porque esto lo hace de forma aleatoria, y si aumento la cantidad de preguntas voy a obtener mayor cantidad de información y con temas precisos también respecto al contenido. Ese ha sido entonces Chat PDF, un recurso muy interesante que se puede aprovechar para resumir textos rápidamente y extraer la información de forma mucho más rápida y precisa. Sígueme, estaremos con otros videos.